Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición de Contienda. Gracias a la bendición de Dios estamos Pedro Alberto Hernández y Fabio Caminero para analizar todo lo que acontece durante estas últimas horas, esta semana en el país y el resto del mundo. ¿Qué le Sí, parece, sí. doctor? Gracias a Dios estamos aquí. Pedro, le damos la más cordial bienvenida al pueblo dominicano que nos ve todos los domingos a las 8 de la noche por este canal. Ya luego de ese proceso electoral por el que atravesó el país, y yo creo que salió victoriosa la democracia. Fue un ejercicio democrático en medio de una crisis, en medio de una pandemia, y esperemos que todos los frutos de aquí para adelante que surjan sean en beneficio del país. Yo creo que es bueno desearle, yo lo he hecho por las redes sociales, es lo correcto, desear que las nuevas autoridades entiendan la problemática del país, que se identifiquen con la nación, ¿verdad? Con el pueblo en sus necesidades y reclamos, pero que lo haga sabiamente, con inteligencia, para que sepan responder a tanta necesidad por la que estamos atravesando. Y sobre todo lo que usted dice, no crecimos como nación ante el mundo. Esperábamos unas elecciones, unas votaciones convulsivas debido al gran fervor que había de unos y otros de los candidatos. Pero gracias a Dios todo transcurrió con toda normalidad y el conteo de los votos fueron bastante transparentes. La población acudió de una manera que tampoco uno lo esperaba, aunque sí hay que establecer que hubo un porcentaje mínimo de personas que no acudió y que aumentó a un 40%. Aumentó la abstención. La abstención estaba entre un 20 a un 30, pero esta vez se creció más. ¿Qué pasa en esta ocasión? El asunto de la pandemia. Mucha gente no quiso exponerse, quizás no tendría el valor de exponerse tanto cuando el candidato no le atraía ningún beneficio en cuanto a lo moral, a lo que pudiera ser. Pudieron haber sucedido muchas cosas, pero realmente hubieron muchas personas que se sacrificaron. Pude ver a un señor con un tanque de oxígeno que salió en todas las redes sociales a acudir a votar, una persona mayor que pensaba que la persona mayor no iban a ir en esa magnitud, pero sí fueron a votar porque entendían que es un deber patrio y un compromiso con su país. Otra cosa que también hay que reconocer y es que cada uno de los candidatos esperó el momento oportuno y en cuanto a Luis Abinader, que fue el gran ganador, también con humildad aceptó su triunfo, al igual que Gonzalo Castillo, que era su más cercano contendor, con humildad reconoció esta victoria. Porque aquí hay un solo ganador, como usted acaba de decir, el pueblo dominicano. Pero ahora no es un momento, como muchos han entendido, de estar buscando culpables. Yo entiendo que es un momento de reflexión de una de las fuerzas políticas más poderosas que ha existido en el país, que el Partido de la Liberación Dominicana, necesita su recomposición y necesita el entendimiento de cada uno de ellos. Creo que el presidente Danilo Medina hizo su trabajo como presidente de la República, que periodo que culmina este 16 de agosto. Tiene sus luces, tiene un gran favor de la población muy alto, pero entendemos que dentro del gobierno también hay un gran rechazo y esto provocó la caída de este gobierno que por 16 años se mantuvo ininterrumpidamente en el poder, y a ello se le debe que mantuvimos una economía bastante equilibrada frente a los demás países del mundo. Bueno, tú sabes que 5.7 y así. ayer estaba yo en un curso sobre inversiones y estaba toda Latinoamérica viendo ese curso porque se publicitó mucho, era un expositor muy distinguido y él puso un cuadro de las economías más sólidas de Latinoamérica donde él recomienda invertir. ¿Y tú sabes en qué lugar estaba República Dominicana? En el segundo lugar, con un crecimiento de 5.5. O sea, esa persona estaba mostrando a las naciones de la Tierra lo que
lo que está pasando. No, hay veces que nosotros como nación queremos concentrarnos solo en lo malo y descuidamos percibir lo bueno, y por eso a veces no nos transformamos, no cambiamos. Realmente es como tú dices, para mí es así. La nación tiene mucho que agradecerle al PLD porque es un partido que hizo cosas buenas por el país. Nos dio un crecimiento prácticamente constante, expandió la nación, generó cosas buenas y cosas malas que surgen fruto de esos crecimientos y de esa globalización a la que con la entrada del presidente Leonel Fernández a la presidencia fue expuesta el país. Este era un coto cerrado hasta el último día del presidente Joaquín Balaguer, un país pequeño, con un presupuesto exiguo, lleno de necesidades, y este partido político nos expuso al mundo, y entonces ahí empezó el boom de la economía dominicana, y ese boom, como en todas las naciones de la tierra, genera cosas buenas y cosas malas. Pero que lo que estamos acostumbrados es hacer leña del árbol caído. Del árbol caído. Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, en el sentido de que estas elecciones deben generar reflexión. Reflexión más que acusaciones repentinas. El presidente electo tiene que agotar una fase de conectarse con lo que realmente está pasando con este país. Hay muchos gallos y gallinas alocadas diciéndole que tiene que hacer tal cosa, que tiene que hacer otra cosa, que tiene que hacer aquello. Sobre todo llevar a la horca a ciertos personajes. Sí, desatar una especie, ira. Exacto, desatar la ira, y la ira sin orden lo único que trae es desgracia. El país... Sino que no estamos en momento de eso, porque entendemos que estamos atravesando por una situación de crisis de salud. Exactamente. Y es el que todos los dominicanos tenemos que unirnos después de que fue el primer país del mundo que participó en unas elecciones en medio de una situación de crítica. Todos lo pospusieron. Entonces, si pudimos salir, que ahora estamos viendo los resultados, de que estamos bien afectados, muchos decesos, mucha gente contagiada, ¿qué nos conlleva ahora al sacrificio de sumarnos todos en la lucha de esta pandemia? Y cuando se habla de que ha afectado nuestra economía, estamos hablando de una sensibilidad de que como nación podríamos hasta ser borrados de la tierra. Es lo que dicen organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y así que es todo lo que converge en este mundo de desarrollo y progreso que han vigilado a la República Dominicana en los últimos años durante este crecimiento. Exactamente. Y a que ahora estamos de rodillas. Porque vamos a decir, Estados Unidos tiene ahora mismo 2.7 billones de dólares de pérdida. ¿Usted sabe lo que estamos hablando? Una cifra astronómica. Sí. Entonces es hora de que nos unamos como dominicanos y comencemos a trabajar y a cooperar con las autoridades en el cierre inmediato de este país. Y qué bueno que Luis Abinader ya tiene la comisión que comienza a trabajar junto a las actuales autoridades para que se vayan entrenando y preparando en la lucha de este problema, porque esto va para largo. Entonces acabamos de unas elecciones que gracias a Dios no fueron traumáticas, debido también a la colaboración de muchísimas personas, incluyendo los medios de comunicación que hicieron su trabajo. No hubo esa alarma, esas alteraciones, y por mala suerte hubo un muerto, pero que en otras ocasiones, sin justificarlo, hubieron decenas de muertos. 3, 4, 5, 6, y si vamos más atrás, vean decenas con el tiempo de Joaquín Balaguer. Entonces, hemos llegado a una etapa, señores, en que necesitamos la unión del pueblo dominicano para enfrentar uno de los virus más mortíferos, más letales que ha tenido la historia de la humanidad. Ya vamos por más de 500,000 de personas muertas en el mundo. 1,060,000 y tantos mil personas. Es así, Pedro, las elecciones tuvieron sus consecuencias, claro, porque evidentemente hubo un mayor número de contagios. Yo personalmente era de los que estaba de acuerdo con que este proceso debía posponerse.
y yo lo dije públicamente, pero ese es el liderazgo que tenemos en este país, que tiene que pasar, eso lo tenemos como tema del programa y no me quiero adelantar, pero sí tiene que pasar a recomponerse. Tenemos que ponernos de acuerdo. Yo siempre he luchado porque estos líderes políticos entiendan alguna vez en su vida que el acuerdo sí es posible, que ante esto que está pasando en el mundo, República Dominicana, un país subdesarrollado, que una isla, no puede darse el lujo de tener en este momento una división. No nos podemos dar el lujo de inmediatamente generar un gran conflicto en República Dominicana, sino que tenemos que generar la sinergia, la unidad. ¿Para qué? Para lograr ponernos de acuerdo en orientar este país. Este país, Pedro, está desorientado. Muy desorientado. Y por eso que está en la situación que está. ¿Tú sabes cuántos se contagiaron el viernes, al amanecer del viernes en Estados Unidos? 63,000 personas en un día. Y ya este país está rompiendo récords. La Universidad Johns Hopkins ha dicho que si República Dominicana no establece rígidos controles y la sociedad entiende el problema en el que estamos, para octubre podríamos estar hablando, Dios nos libre, de cerca de 8,000 muertos en este país. Bueno, pero porque lo que tiene miedo es las autoridades al colapso del sistema de salud. Así mismo, que está a punto de ocurrir. Doctor, en el punto de las elecciones, pudimos ver unas elecciones que combinaron mucho con las encuestas. Hubieron 17 encuestas que favorecían a Luis Abinader y que al final vimos que muy poco margen era la diferencia. Vimos también que Participación Ciudadana, abocada de urna, ya a las 3 de la tarde tenía un porcentaje casi similar al de la Junta Central Electoral. Hasta en todas estas cosas pudimos ver avanzado mucho. Y ya a las 8 de la noche el país conocía de un ganador. Por eso es fruto de un trabajo continuo debido a la interrupción del pasado 17 de marzo, cuando hubo aquí algo que nadie entiende que ocurrió, porque realmente no se puede decir que hay un culpable, aunque al Estado, al gobierno, se le pegan todos los bounds, lamentablemente. Pero hemos llegado a un momento en que, por más que usted quiera, y yo quiera, el pueblo dominicano, y lo dije aquí, no se convence, y no me refiero a un candidato en específico, me refiero a todos que lo estuvieron haciendo, dando una libra de arroz y un salami. Yo creo que hay la suficientemente conciencia de la población de entender de qué es lo que le conviene. Ahora el reto está ante las actuales autoridades que asumirán el próximo 16 de agosto, lo que ellos han prometido, porque hay una gran agenda que, aunque muchos son un poco incrédulos en que eso se pueda cumplir, pero hay que hacerla cumplir. Porque hoy le dijimos a un grupo, le estamos diciendo es para afuera que van, pero 4 años pasan como si nada. Y pudiera ocurrir lo mismo que para afuera que van. Porque he hablado, y usted también, que hay una herencia social que hay que cumplir aquí. Aquí la pobreza hay que atacarla y hay que dar al desnudo con este problema de la pandemia. Y el sistema de salud hay que enfrentarlo. Y la educación hay que mejorarla. El transporte hay que mejorarlo. La agricultura hay que seguirla impulsando. Esas visitas sorpresas hay que seguirla ejecutando. Y ese desayuno escolar está tan extendida. Todo eso, señores, un pueblo sin educación, sin salud y sin una buena alimentación, está confinado, señores, a que pueda pasarle lo peor. Porque uno está exigiendo, pero también muchas veces hay que entender de que la población está cooperando muy poco con los gobiernos, con las autoridades. La gente está haciendo lo que le da la gana. Vemos el tránsito vuelto un desorden y los que están para velar porque haya orden también están metidos en el desorden. Veo una corrupción en la policía y en los otros organismos. Veo corrupción en muchas instituciones del Estado.
y vemos otras que lo que son entelequia, que no están haciendo nada. Entonces es hora de recomponer el país. Hay que aprovechar este momento de reorientar la nación y no pensar de que a usted lo van a cancelar, de que a usted lo van a atropellar, no. Porque aquí es la sociedad entera que ha ganado. Aquí no hay un perdedor, aquí es la sociedad que ha ganado. Y como dije en principio, no hemos crecido en esto. Porque el sistema democrático de nosotros es uno de los más viejos de Latinoamérica. Y la refundación de la República también es una de las más viejas. Hubiera dado mucha vergüenza que hoy estuviéramos contando las víctimas, los muertos de unas elecciones fallidas. Pero gracias a ese esfuerzo de tantos hombres y mujeres, tenemos hoy una República Dominicana que está encaminada al fortalecimiento y a seguir con su desarrollo. Vamos entonces a la primera pausa. A regreso seguimos con el análisis de lo más importante acaecido durante la semana. Seguimos en contienda, amigos, y el presidente Danilo Medina recibió en el Palacio al presidente electo, Luis Abinader. Trataron temas importantes y salió a la luz pública la percepción de que el presidente Danilo Medina y el presidente electo Abinader no se pusieron de acuerdo sobre qué es lo que vamos a hacer con esto del COVID. A mí eso me pareció algo muy poco agradable y satisfactorio, porque los líderes políticos, y más en este tiempo, tienen que entender que el acuerdo es obligatorio. Las autoridades sanitarias, las personas que saben de salud, le han recomendado, incluyendo el Colegio Médico Dominicano, de que procede nuevamente el toque de queda, porque la ciudadanía no escuchó las recomendaciones y se rebeló. Óyeme, se reveló para mí de manera vergonzosa como nación, porque nosotros como ciudadanos tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, a las recomendaciones y a los requisitos que nos fijaron las autoridades para aperturar el país, que era uso de mascarilla, lentes y todo eso. Entonces, eso es preocupante. Yo creo que el presidente Danilo Medina debe continuar asumiendo una actitud responsable, solicitar al Congreso, el gobierno dominicano, que cesa el 16 de agosto y no puede rehuir ninguna responsabilidad, porque aún Luis Abinader no es el presidente de este país. Pero le voy a decir una cosa, ¿por dónde se está queriendo encaminar esto? A una persecución política. Pero espérate. A poner la justicia en situaciones que no es la normal. Porque ahora, ¿qué debemos estar concentrados con lo que usted dice? Todo ponerse sí. de acuerdo. De entrada, lo importante es, hay ejes fundamentales, Pedro. Mira, la salud y la vida de los dominicanos es lo fundamental, porque si esto se expande, como ya está ocurriendo en Estados Unidos, tú sabes lo que 60,000 gente se contagian en un día. Y usted oye las opiniones de José Israel Cuello, por ejemplo, un médico autorizado que nos está advirtiendo que hay, para el que está fuerte y lo puede resistir, gloria a Dios. Amén. Pero esto es como un dado, no sabe cómo va a caer. Entonces, los líderes, nosotros como país tenemos que entender que aunque cedimos la autoridad, somos un poder, Pedro. La opinión pública consciente puede influir mucho en los gobiernos. Entonces, no sería admisible en este caso que este eje fundamental de la situación por la que pasa el país se tome a relajo, no entiendan estos líderes que tienen que sentarse sabiamente a buscar soluciones y a no tratar conflictos ni problemas innecesarios en este tiempo. Además, yo le voy a decir otra cosa. Si el gobierno ha mantenido esto
hasta donde se mantuvo con todos los controles y un desafío de la sociedad. Y en vista de las elecciones hubo una apertura. Entonces, tiene la experiencia de hacerlo. Entonces, sí, pero si este grupo que llegó, que en el área de la salud, yo sé que hay muchos connotados médicos. La comisión es muy buena, designaron una comisión. O sea, pueden juntarse y alinear lo que sería un plan de lucha, un plan de acción contra este flagelo que nos está afectando en este momento. Entonces de ahí podemos sacar los mejores beneficios, porque usted criticaba aquello. Entonces vamos ahora, con lo que usted tiene de propuesta, vamos a trabajar. Y lo que a mí me preocupa, Pedro, es que yo no percibí en esa visita al Palacio Nacional. En esa visita al Palacio, que el presidente entrante tenga una política definida y clara en qué es lo que vamos a hacer. O sea, él no le dijo al país claro y contundentemente lo que se tenía que hacer. Lo que hay que hacer es que lo que hay que cerrar. Hacer, o sea, lo que hay es que hay que cerrar. Pero, y tú sabes, son componentes fundamentales que tenemos que sobrellevar. Por ejemplo, la salud y la vida. También está la economía del país. Sí, pero oiga lo que yo, perdón que le interrumpa. Sí. La provincia de Santo Domingo hay que cerrarla. Porque además del COVID hay un brote de malaria ahí. También. Muy grave. O sea, hay un problema de salud serio. Hay que cerrar esa parte. Pero, Pedro, por ejemplo, lo que están proponiendo los sistemas de salud es que vuelva el toque de queda. Porque el sistema de salud está consciente. Pero con rigidez. Que sí, claro, no, con un régimen de consecuencias. Porque es que no hay régimen. En este país, mira, Pedro, una bebedera de romo. Tú sabes lo que pasa con la nación dominicana. Es que ya, aunque nosotros pidamos justicia, parecería como si la psiquis de nosotros se acostumbró a que no existan consecuencias. Entonces yo me meto con un camión en el medio de la vía pública, con un semáforo en rojo, y yo lo hago porque yo entiendo que yo lo puedo hacer, porque yo soy más grande que todo el mundo. Entonces, estos gobiernos tienen que entender que si no comienzan a trabajar con la mentalidad de la gente, porque yo quiero justicia, pero no cambio paradigma. Si todo el que llega al gobierno quiere resolver su problema. Eso hay que cambiar, ese es un proceso cambio. de mental. Que yo quiero justicia independiente, pero yo voy a seguir nombrando al Procurador General de la República. No, todo usted eso tiene que acabar. Que yo quiero modificar la ley para cambiar la composición del Consejo. Y esa burocracia y esos altos salarios. Entonces, y todas esas tiene que cosas. hablar, mira, el país tiene que hablar, tenemos que ponernos de acuerdo, porque déjame decirte, pero en los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo con la ciudadanía, porque a nosotros que nos van a imponer cosas. Entonces, no es yo voy Viene a hacer... con un librito que nadie lo conoce. Exacto, yo voy a hacer tal cosa. No, usted tiene que airear lo que usted va a hacer y no someter a este país al trago amargo que nos han venido sometiendo. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas bien. ¿No? Tú para ponerme y que no evidencian un programa serio que mostrarle al país y entonces vienen a improvisar. Para eso están, miren, los asesores, hay expertos. Muy bueno. Lo que hoy en día, ya una vez cerradas las elecciones, todos estaríamos dispuestos a colaborar para que las cosas se hagan bien hechas. Yo noté a un presidente de la República, Danilo Medina, un poco incómodo. Quizá eso no lo he visto en ningún lado, pero que se ha dicho, lo veo un poco molesto. Cualquiera. No entiendo por qué la molestia, qué pasó en el momento, pero algo no anduvo bien en la agenda preparatoria a la visita. No sé si fue que dicen que le llamó la atención al señor Marchena. Sí, hubo algo que no fue normal y que no es la costumbre de la persona que ha representado. Exacto, eso no. Por tanto tiempo. Como dicen aquí, hay muchos gallos locos en el país. Y el presidente Abinader tiene que, lo mismo que yo le dije al presidente Danilo Medina cuando llegó al poder, yo le dije, miren, Gedeón tenía 300 personas y conquistó. Un presidente de este país solo necesitaría 30 individuos con la inteligencia, la capacidad, el buen ánimo y la buena voluntad para asesorar bien a un presidente, para que haga algo que verdaderamente deje huellas en la nación, Pedro. Pero le voy a decir una cosa. Jorge Blanco, cuando llegó, recuerdo, hicieron un pequeño brindis y no había ni siquiera refresco. O sea, entró un plan de austeridad y de control del gasto público, que luego terminó
con un festín y muchos expedientes de corrupción. Sí, y una gran crisis social. ¿Por qué? Entonces, todo eso hay que evaluarlo. Por ejemplo, yo espero y yo deseo sinceramente que este nuevo gobierno tenga una agenda previamente hecha y tenga una idea de cómo enfrentar los problemas. Hay mucho optimismo. Sí. Por ejemplo, mira, yo te hablaba de la economía. Tenemos que ejecutar planes para salvaguardar el país, pero tenemos que también generar una dinámica para que la economía despegue, porque acuérdense que somos una sociedad pequeña, un país pequeño, un país con una economía ahora más limitada que nunca. Tal vez tengamos que volver a cerrar los espacios aéreos, ojalá y no sea así, pero yo me enteré, Pedro, de que en las líneas aéreas que estaban viniendo del país, algunas no estaban respetando el distanciamiento social. Bueno, Italia cerró. Descontinuó los vuelos a República Dominicana. No, Italia, ¿tú sabes lo que hizo Italia? Dijo que no aceptaba vuelos que vinieran de República Dominicana hacia allá por el COVID. Pero así mismo fue para Panamá y otros países de la región. Nosotros tenemos que entender lo siguiente, si queremos despegar la economía, nosotros tenemos que detener la expansión del virus, y eso solamente es posible si este país entiende que nosotros tenemos que mantener un distanciamiento y tenemos que tener las condiciones del lugar para que esto no se expanda, para que la economía se pueda mejorar. Sí, porque me dieron un dato, no sé si es verdad, de que unos 900,000 empleados están en la calle, del sector privado. Exacto, hay 900,000 personas. Imagínese usted si los 600,000 que tiene el Estado, creía que eran 400, pero alguien dice que son 600, es para afuera que van. No, que tú estás diciendo algo. Si nosotros queremos un real cambio en este país, tiene que haber un paradigma diferente. Por ejemplo, hay una costumbre aquí de que el nuevo gobierno llega y cancela a todo el mundo. Pero eso viola el derecho constitucional de los dominicanos. Porque hay un derecho fundamental que es el derecho al trabajo. Y si es verdad que queremos cambiar, el nuevo paradigma me dice que el Estado no es una empresa personal propia de ningún partido político. Entonces tienen que venir con una mentalidad nueva. Si yo veo, por ejemplo, Pedro, que empiezan a cancelar masivamente a los empleados públicos para sustituirlos por otros dominicanos, no es por chinos, japoneses, no es por franceses, no. En medio de una crisis sanitaria. Esas son de las cosas que los partidos políticos y especialmente el PRM tiene que prepararse a la hora de llegar a las instituciones públicas, porque usted tirar gente a la calle, ¿verdad?, en un proceso como esto, podría generarle al mismo gobierno que está una gran crisis social, Pedro, y mandaría un mensaje también muy malo a la nación. Pero no solamente el gobierno, también están los ayuntamientos. Los ayuntamientos que se ha dicho que están cancelando masivamente. Una situación difícil. Ahora, ¿qué debe de comenzar a hacer el próximo gobierno? Ir eliminando las tantas botellas que hay. Y con eso se van creando nuevos empleos. Ordenar el país. Reordenar el país. Reordenar el país. O sea, mira, hay gente que está pidiendo justicia en esta nación, Pedro. Pero la justicia va más allá. Va más allá, así mismo es. No es solo... El proceso judicial sancionador es una parte de la justicia. Y es un gran proceso, pero como estamos viviendo ahora no podemos... Pero la justicia es practicar justicia en todas las esferas de nuestra nación. Y de eso vamos a hablar ahora. Porque eso es un tema que es bueno quedarlo claro. Porque hay muchos comunicadores que están mandando un mensaje falso a la nación de lo que es pasar de un estado indolente a un estado justo. Y eso es bueno que tú y yo lo dejemos claro en este programa hoy. ¿Para qué? Para que el país no sea burlado ni engañado.
Gracias por continuar con contienda. En el ámbito de la salud, y en cada momento lo estamos tocando, no queremos dejar de mencionar de que estamos en una situación difícil. Creo que una campaña de orientación programada por las nuevas autoridades a asumir el 16 de agosto debe ser atinada, conjuntamente con un refreno, que la autoridad no es que va a abusar, como en muchos casos se dieron, pero vamos a hacer lo imposible para que más personas no sigan falleciendo. Hay un gran dolor. Yo siempre he entendido de que ha habido un manejo de los fallecidos. Para mí las cifras andan mucho más altas de lo que se dice. No serían 800, 900 ni 1000, pero para mí que eso es el doble de lo que estamos hablando desde hace días. No sé, por el control, quizá para no atemorizar a la población, pero hemos visto en un solo día, en una sola comunidad, que han muerto 4, 5 y 6 personas de COVID-19. Entonces, cuando veo el reporte, 8. Pero en esa comunidad murieron 4. Y en otro sitio murieron 3. Y en el país quizá murieron 19 o 20. Estamos dando una cifra de control, como se ha acostumbrado este país en los últimos años. Tanto en la Semana Santa por los accidentes de tránsito, que se acostumbra también a falsear estos datos, creyendo que hacen más bien que mal. Sin embargo, es todo lo contrario. Esto, si tiene que alarmar a quien tiene que alarmar, hay que hablar la verdad. Hay que decir lo que está pasando. Hay un descontrol, hay una serie de desorientación de la sociedad, estamos caminando equivocadamente, estamos haciendo todo lo que no se debe hacer, adrede, pero cuando nos vemos allí en un intensivo que no cabemos, que ya vamos ocupando los pasillos de un centro de salud, entonces ahí estamos queriendo devolvernos, pero ya es imposible. Entonces, si no tomamos conciencia ante esta dura y crítica realidad, lo podemos estar lamentando, porque de una sola familia, he visto, doctor, que han fallecido 4 y 5, de una sola familia. Y usted sabe lo doloroso, lo tremendo que debe ser eso, que hoy es uno y el otro, y entonces en cuarentena, confinados todos, por no llevarse de las recomendaciones de las autoridades de salud. Y vemos en esto que si la policía ve un grupo tomando bebidas alcohólicas, como lo hemos visto y lo hemos presentado por este programa, la policía no hace nada, el cuerpo represivo no hace nada. No hay régimen de con este consecuencias. distanciamiento que debe primar, porque eso no se ha dejado, pero no se cumple, porque no hay quien lo vaya a cumplir. Entonces, si hay que votar al jefe de la policía o quien sea, vamos a votarlo, vamos a cancelarlo, porque no está cumpliendo con el error que se le ha puesto en la mano. Es un decreto. Entonces el presidente no es un relajo, no es un desorden. Aquí hay que cumplir la ley, sea quien sea. Mira, Donald Trump, ¿qué dijo un tribunal ahora? No está por encima de la ley. Nadie, ni siquiera usted. Tiene que enseñar los impuestos, Donald. Entonces, nadie está por encima de la ley en este país. Entonces nada más la quieren cumplir pero 2 o 3. Ese ha sido el gran problema de esta nación. Cuando nosotros creemos que la ley está por debajo de mí, y ese no es el Estado de Derecho. Eso es lo que tiene que rescatar, o más que rescatar, reinstaurar el gobierno o el que venga en este país, un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que hay leyes y no hay ser humano sobre esta tierra que pueda vivir en República Dominicana y que se niegue a cumplir lo que la ley manda. Pues a mí nadie me puede obligar a cumplir lo que la ley no me prohíbe, ¿verdad? Pero lo que la ley ordena, el presidente de la República es el primero que tiene que cumplirla. Entonces tú, por ejemplo, estás tocando un tema, Pedro, que es importante porque la gente quiere que le hablen la verdad. Yo lo he dicho públicamente. Señores, díganle la verdad a la gente. Por ejemplo, viene y preparen el país para lo que viene, que no nos coja de sorpresa. O sea, todo el mundo sabe que pasado el 16 de agosto vienen las consecuencias de la pandemia.
Hay una crisis económica financiera global que se va a tener que transparentar pasadas ya las elecciones y entrado el nuevo gobierno. Entonces, van a tener una posibilidad momentánea ahí de elegir este gobierno. Luis Abinader, que lo sepa, Dios le va a dar un momento, es uno solo que se le va a presentar cuando él se siente en el Palacio Nacional tras salir del Congreso. ¿Diré la verdad o persistiré en proteger mis intereses personales y partidarios? Díganle al país, mire, viene esto. Se espera un alza del dólar así, asado. Se va a generar una inflación. Ese ha sido el gran problema. Exacto, de este país. Va a generarse una inflación así, asado. Que los gobiernos no hablan la verdad. Claro, tenemos que crear estas políticas. Yo planteo una amnistía fiscal, que eso expertos lo han planteado, para aminorar la carga fiscal postelectoral que viene. Otras medidas económicas, se van a tomar estas medidas económicas. Pero doctor, frene ahí, oiga. ¿Usted cree que es justo que todos los días un ministro de salud esté perdiendo el tiempo en esa letanía? Todos los días dando una cifra que la gente no le está dando importancia a eso. No, y para eso está la prensa. Vamos a sumarnos a otro tipo de actuaciones, de acciones. Sí. ¿Usted cree que a esta hora no debería estar un pabellón de voleibol como el del Centro Olímpico y otras áreas deportivas que están abandonadas por ahí, readecuadas y utilizadas como centro de llevar a personas afectadas con COVID? Y no tenerlo en un pasillo como en el hospital de Herrera, que eso da vergüenza, como están en los patios, en zonas, en carpas, improvisada, en pasillo. Eso da vergüenza como la salud ha caído en estos momentos, cómo están llevando a los enfermos y cómo lo están tratando. No le están aplicando ni siquiera la atención que se debe. Exacto, esas son de las cosas que hay que tomar. Por ejemplo, el sistema de salud no ha colapsado. Para mí colapsó. Pero todavía lo que pasa es que él lo está manejando. Pero, por ejemplo, mira, es para que usted vea lo que es usted tener criterio. Usted no vio la rueda de prensa del JON ayer, de los médicos del JON. ¿Qué dijeron esos médicos? Mira este presidente del Bukele. Lo primero que hizo, espérate. Por lo que yo estoy viendo que está pasando en Estados Unidos y otras naciones de la tierra, esto no es un relajo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo no voy a estar inventando medidas que no van a dar resultados. Yo voy a tomar este centro de convención enorme y voy a dotarlo de más de 1,000 camas para responder a lo que va a pasar en un futuro cercano. O sea, yo no voy a esperar que hayan 8,000 muertos para yo hacer esto. El tipo joven, un hombre joven. ¿Qué hay que hacer aquí? Que el ministro de Salud se incomodó. Que hay que hacer 11 millones de pruebas. Hay que hacer 11 millones y si hay que hacer 12. Y mira, hay que reconocerle. Se ha aumentado la cantidad de pruebas, pero ha sido tímido. Y mira, también. Este ministro ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un trabajo, pero que él solo, él no es Superman. No es Superman. ¿O él es Superman? No, mire, Pedro. No, él no es Superman. Sí, y otra cosa importante. Entonces, todo el sector de salud está manga por hombro, haciendo lo que le da la gana. Entonces, un ministro todos los días en eso. No, hombre, no. La forma hay que cambiarla constantemente. Pero debe ser frustrante también. En eso, y datos erróneos, porque muchas veces se retrata. Debe ser frustrante. Doctor, muchas veces se retrata de que comete errores. Somos seres humanos, Pedro, cometemos errores. Pero lo que tiene que ver este país es que, mire, ese señor se para ahí, se pone a hablar, nos orienta, pero nosotros hacemos así y andamos en la calle como a mí. No, es lo que está perdiendo su tiempo. O sea, me quito la mascarilla. Yo he ido a sitios, mire, Pedro, y paso por las ciudades, por los barrios, y aquí nadie está respetando eso. ¿Qué hizo Putin? ¿Qué hizo Putin? Le tiró los leones sí, pero tú sabes a la calle y todo el mundo se recogió. Muchachas y muchachos jóvenes, muchachas preciosas, hermosas. Este es un país muy hermoso, Pedro. Y hacen así, mira, y se bajan la mascarilla y empiezan a hablar con su mascarilla. Porque tú no ves las filas en la cabaña. ¿Qué centro de contaminación más grande no serían las cabañas? Sí, porque abrieron eso, parece ya, Pedro. Pues un desastre. Sí. Entonces, dime tú, lo que dirigen el sistema de salud tienen que unificar sus criterios y su forma de cómo van a dirigir esto, que no lo han hecho.
Los epidemiólogos por un lado, el colegio médico por neumólogos por otro lado, el colegio médico por otro lado, todo el mundo. Entonces, no así, no vamos a tener, Pedro, no vamos a tener 14 ni 17 muertos en un día. Espérate, vamos a tener el triple. Y hay que ser justo. Tú ves esta situación de indefinición, de no ponerse de acuerdo, está pasando en todos los países del mundo. Es un virus nuevo, nadie lo conoce, todavía se sigue estudiando. El impacto en el cuerpo humano todavía es algo que mucha gente... No, que surgió otra enfermedad neumónica. Sí, dicen que... Ahora hay una que dicen que eso es inentendible. Más mortífera que la que estamos tratando. Sí, entonces lo que debemos dejarle a este nuevo presidente es que él mismo tiene que entender que le tocó gobernar en tiempos de crisis mundial y que no puede gobernar de cara, número uno, de cara a Dios, porque está claro. Ese presidente, si llega ahí, se pone a estar coqueteando con todas estas agendas diabólicas. Pero ojalá no le metan una cajita de mascarilla en mil no, pesos. Pero óyete, todas esas agendas diabólicas que quieren impactar a República Dominicana y se pone de espalda a Dios que se prepare este país. Sí, pero ojalá no le metan la mascarilla esa, la cajita en 1,000 pesos, cuando valía 200 y pico. Sí, Ese desorden. Exacto. ¿Usted cree que es justo eso? Ahora, otra cosa que yo estoy advirtiendo, los malos dominicanos ahorita comienzan a dañarle también, a poner la vida imposible a este gobierno, porque ya las elecciones pasaron, por allá vienen las otras, y pero comenzamos a complicarle la vida al gobierno que va a entrar. Un presidente, no, ya tienen que estarle complicando la vida. Increíble. Un presidente no puede, debe entender la nación que está gobernando. Mire, República Dominicana, en los últimos años, en los últimos 20 años, 25, 30 años, comenzó un proceso vertiginoso, acelerado de pérdida de valores. Y yo lo vine estudiando. Eso comenzó, no sé si tú te acuerdas, con la chercha que se armaba aquí en los programas, los humoristas y toda esa vagabundería que comenzó en esa época. Eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Y hoy ya hemos cosechado las consecuencias de tanta banalidad, tanta vacuencia, tanta simpleza, tanta charlatanería, y la estamos cosechando ahora. Y desde que yo me vinculé a la política ya hace unos años, yo le he venido diciendo, estas consecuencias vienen, y el político que gobierna tiene que saber la catadura moral de la colectividad que va a gobernar para que podamos ayudar a esa nación. Hay una misión importante que ahora comienza, es la de los maestros. Este país necesita referentes históricos, nuevos paradigmas, o si no, Pedro, va a ser muy difícil. Volvemos en breve, amigos. Yo también quiero recordar, señores, que quienes quienes cambiaron el gobierno y quienes están poniendo otro gobierno fueron una clase media. Y yo había hablado antes de las elecciones. Los pobres no votaron en este país. Los pobres votaron, pero sucedió algo. Hubo un 42% de abstención. Sí. Pero los pobres se fueron a los supermercados, colmados y marketing a comprar, porque le depositaron a 700,000 personas una ayuda que le dan por los programas sociales del gobierno. El mismo día de la elección. El mismo día de las elecciones. Estaban comprando, abarrotados los centros de comestible, y eso generó parte de la abstención, y que el pobre no votara porque estaba atento a su comida, como es natural.
Entonces esa clase media que vino haciendo la vida imposible al gobierno de Danilo Medina, debido a un rechazo y a supuestos actos de corrupción durante su gestión, logró pasar. Estaban de primero y abucheando, por ejemplo, a la vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández, abucheando a Gonzalo Castillo. E igual al presidente Danilo Medina en los momentos en que iban a votar a los centros que estaban enmarcados. Entonces, ese grupo están dando un tiempo ya de 3 meses, están diciendo otros en enero. En enero comenzarían las protestas y reclamos por el cumplimiento de una agenda que hay y que el presidente electo la tiene, esa agenda, y que debe de cumplirla. Y todo, aparte del sistema de salud, educación y lo que es la producción y la industria, el sistema judicial hay que reordenarlo aquí. Pero no reordenarlo todo cerrado como está ahora. Este desorden que hay en la justicia, que se ha agudizado más. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí muchos creen que la tecnología aquí es plena. No, señores, la tecnología aquí es media todavía. Y usted tendrá un celular, pero mucha gente ni lo sabe manejar. De todas las facilidades que tiene, de tomarle su pulso cardíaco. Entonces la justicia la quiere manejar por ahí. No, mire, la justicia tienen que saberla cómo la van a abrir y cómo la van a manejar. Aquí hay gente que está perdiendo millones de pesos por un sistema de judicial cerrado. Y hay un sector económico paralizado. Paralizado. Totalmente paralizado. Pero por una justicia, por no impartición de justicia gradual o normal como debe ser. Mira, Pedro, yo he sido un crítico. Yo soy abogado de profesión, tengo mi oficina, pero yo he sido un crítico del sistema judicial. Un afectado también. Y un afectado. Aquí los abogados están en quiebra. Sí. Una quiebra financiera y económica provocada por un mal manejo del sistema judicial en medio de la crisis. Eso hay que estar claro. Pero el llamado y el reclamo de los abogados, entre lo que me incluyo yo, es que el sistema judicial cerrado no resiste más. Aquí no hay que estar con audiencias virtuales. Eso es innecesario. Eso es una medida que no satisface el espíritu de justicia de ninguna nación y que no se justifica, porque es lo que decían los abogados. Si los supermercados están abiertos, ¿cómo tú me vas a tener cerrada la justicia? Las oficinas administrativas de los tribunales, todas están cerradas, no reciben personas. Eso afecta en la economía de un país. Y yo le voy a mandar un mensaje claro a la Suprema Corte de Justicia, a las altas cortes, que una nación sin una justicia altamente efectiva no va a alcanzar el desarrollo nunca. No, y doctor, y otro punto. Eso no punto. Solamente lo estoy diciendo yo, la doctrina, los que estudian las ciencias sociales, el mismo Dios lo dice y nos lo advierte. O sea, sin justicia no hay desarrollo posible. O sea, esto dice que la economía de un país, pero cuando usted mira la justicia, es una justicia ineficiente. Oiga, doctor, 16,000 reclusos esperando ventilación. Eso es otra situación. Un sistema penitenciario. Bueno, el presidente ahora va a inaugurar el nuevo Najayo, que está prácticamente listo, ha hecho sus esfuerzos, pero donde se han quedado cortos todos los gobiernos, para mí, de manera intencional, es en el aparato judicial. ¿Qué es lo que tiene que hacer el nuevo presidente? Cumplir y hacer cumplir las leyes. Y que la justicia funcione como debe. Por ejemplo, hay que auditar la justicia también. La justicia es auditable. Hay que renovarla. Hay que renovarla. Por ejemplo, las altas cortes no están cumpliendo su misión. Ese Tribunal Constitucional, para mí, está ahora mismo siendo inoperante. Y que hay muchos que son miembros del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana. No, independientemente de eso, no y cumplen. Y esto viene con lo mismo. Óyeme, no han cumplido. Cuando usted viene a ver esto, vienen con lo mismo. Ponen gente que son del mismo partido. Porque el problema de la justicia supuesta justicia es más amplio. Sed justo, así como yo soy justo. O sea, usted quiere justicia, no es solo los tribunales, Pedro, es que hay un marco legal constitucional que establece cuáles son los derechos de Pedro, cuáles son sus obligaciones, que crea la estructura, el marco legal fundamental de las estructuras del Estado, y eso hay que hacer que opere. Que Pedro tiene tal derecho.
pero llega a una institución pública y hay un individuo con la cabeza cerrada, llena de intereses personales, partidarios, particulares, y le dice, no, yo no te voy a cumplir ese derecho que tú necesitas que sea cumplido ahora. Pero yo le voy a cumplir de Josecito. ¿Tú entiendes? Vamos a esperar que la justicia, como está demandando la sociedad, sea una justicia, como usted dice, equilibrada. Porque la sociedad, hay un sector de la sociedad que quiere que tú y yo nos enfoquemos en una persecución más que en ser hacedores de justicia. Escucha esto, Pedro, portadores de justicia. Tú sabes lo que es. Aquí el país ha avanzado en términos institucionales, pero no en términos de transparencia. No en términos de transparencia. Entonces, tú sabes el progreso que es para un país, evitar los procesos judiciales. Sin justicia, doctor, no hay democracia. No hay desarrollo. Que yo no tenga, Pedro, yo soy abogado y vivo de los conflictos, mi especialidad es en litigios, derecho constitucional, derecho administrativo, yo soy un experto en el ejercicio de eso. Pero yo siento que lo que realmente quisieran esas personas que van a mi oficina es que no hayan tenido que llegar a una justicia retardada, ineficiente, que no cumple de manera expedita el mandato de la ley. No, y al merced de quien esté gobernando. Sino que realmente cuando vayamos a las entidades de servicio, se respire un ambiente de que aquí, hay justicia, no en el tribunal, hay garantía. Aquí se están respetando los derechos de las personas y que usted entre a ese lugar y el espíritu de justicia sea tan agradable que así mismo usted se vaya a ser mucho más productivo en la sociedad sin tener que estar maldiciendo al Estado porque no cumple con su otra cosa que el PRD, actual PRM, no supo hacer y tiene que hacer ahora es ser un mejor administrador de los fondos públicos. Bueno, pero que hay una sociedad que está mirando y seguirá mirando. Ay. Y le digo que las mismas críticas que se le han hecho a este gobierno se le darán a los que vengan. Esa es la clave. Mira, hay otro tema, ya estamos llegando al final, y es que no quería dejarlo mencionar, la visita de López Obrador, presidente de México, a Washington, se reunió con Donald Trump, trataron diferentes temas, sobre todo desarrollo. Por ahí los críticos hablan de que hay una agenda planeada por Donald Trump para que le apoye en las próximas elecciones. Sabe que por lo menos unos 30 millones de mexicanos viven en el suelo de los Estados Unidos, y entonces esto parece que está siendo manejado, aunque la perspectiva que hay en suelo de México es un tratado o la renovación de un tratado de libre comercio. Esperamos que esta visita sea fructífera, claro, como todas las que se han hecho, en esa foto pero en esta ocasión hay un manejo de parte López. de uno de los presidentes más odiados y más criticados que ha tenido los Estados Unidos. Señores, hemos llegado al final, doctor. Sí. Muchísimas gracias por el favor dispensado en esta edición de Contienda. El doctor Fabio Caminero y Pedro Hernández estuvieron con ustedes en esta nueva entrega. El Ministerio de Educación realizó la 6ª reunión del Gabinete Ministerial, donde pasó balance al trabajo de los viceministerios y direcciones descentralizadas. En la reunión que se realizó en el Salón Elcilia Pepín de la institución, se presentó el tablero de control y seguimiento a 3 iniciativas de las áreas pedagógicas. Esta semana fueron innumerables las felicitaciones al electo presidente Luis Abinader, ganador de las pasadas elecciones presidenciales y congresuales. De su lado, el presidente Danilo Medina creó una comisión de transición gubernamental mediante el decreto 238-20 para facilitar el traspaso de mando.
También esta semana el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, dejó abierta la consulta pública para proyectos de reglamentos. De esta forma, los proyectos que van a consulta pública son el del régimen sancionador, registro de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Mientras que el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional informó que más de 12,000 jóvenes recibieron capacitación en los últimos 5 años en Atomayor. En otro orden, American Airlines reanudó sus servicios en la República Dominicana con vuelos entre el aeropuerto de Miami y sus 4 destinos en el país. Asimismo, a ritmo de merengue, fueron recibidos los primeros pasajeros que arribaron por el aeropuerto de Puerto Plata en vuelo de JetBlue desde Nueva York. En tanto que el movimiento de controladores aéreos con Luis Abinader celebró el triunfo obtenido en las urnas, augurando un mejor porvenir para los dominicanos. Por otra parte, la alcaldía de Santo Domingo Este realizó una amplia jornada de limpieza y retiro de propaganda política usada en la pasada campaña electoral. Y finalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ofreció 4.683 servicios de asistencia y protección vial en las carreteras y autopistas del país. Para Contienda, Pedro Hernández.